Dios les bendice en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Me alegro de ver cada uno de sus rostros. Como Aldo dijo, el tema de hoy es el que tenga oídos para oír, oiga, y el que tenga ojos para ver, vea. Esta es una figura literaria en la cual dice que el creyente que oye la palabra es la que la atiende y después de atenderla acciona en ella. El que ve es aquel que Dios le ha abierto los ojos del entendimiento. Por eso cada vez que nosotros oramos, oramos para que sean abiertos los ojos del entendimiento, para que puedan ver no con los ojos humanos, sino los espirituales, para que así escuchando entiendan y para que viendo que es la revelación dada por Dios, accionen, impalpen, así como 1 Juan dice, palpar el verbo de vida, que usted tenga una experiencia personal con el Padre y que podamos comprender y así podamos consecutivamente amar. Vamos a Juan capítulo 9, versículo 35 al 41. No, solo Juan. Juan capítulo 9, 35 al 41. Y la versión que hoy traigo, usualmente es la que uso, la nueva versión viviente. Si escuchan que es varía un poco la versión es porque no estoy usando la Reina Valera. Cuando la mayoría esté ahí, por favor, diga amén, así. Amén. Puedo no solo leerlo sin que nadie esté ahí. Para hacer tiempo de los que están buscando, ¿quién lo quiere leer en la Reina Valera? Y yo lo leo en esta versión. Para hacer tiempo a los que están todavía buscando. Por favor, levántese y lo hace con voz fuerte. ¿Sí? ¿Amén? Sí. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Hasta el 41. Perdón. Él respondió, él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues les has visto y él ha hablado contigo. Él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que no ven, sean cegados. Y los que ven, sean cegados. Perdón. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Aleluya. Jesús le respondió, si fueras ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, ¿por qué decís, vemos? Vuestro pecado permanece. Gracias. Capítulo 35, en esta versión dice así, cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Contestó el hombre, quiero creer en él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y estás hablando contigo. 38, sí, Señor, creo. Cuando dijo creo, esta es una parábola que literalmente él abrió los ojos de un ciego. Pero cuando nosotros estamos hablando de creer, no estamos hablando de que no hemos visto, sino estábamos hablando de la ceguera espiritual. Él vio, no solo porque Jesucristo le dio la vista, pudo palpar el poder en Jesucristo dado por el Padre. Yo creo. ¿Por qué creyó? Por experiencia. Entonces Jesús les dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, no para condenar a la gente. ¿Qué es lo que da juicio? La palabra. Por eso siempre Jesucristo dijo, mi juicio es justo porque no lo digo yo, sino la palabra que está en mí hace el juicio. Amén. Cuando Él trajo juicio, no vino a condenar al mundo. Todos sabemos que Jesucristo vino para salvar al mundo, no para que el mundo fuera condenado. Pero quien da el juicio es la palabra. Para dar vista a los ciegos. Él dio una demostración con él, pero ¿a qué vista nosotros vamos a ayudar ahora? ¿Cuáles son los ciegos que necesitan ver? Para dar vista a los ciegos. Esa vista es por experiencia, para percibir, poder entender.
Y para demostrarles a los que creen, ¿qué? Ser sabios, aquellos que creen saber algo. Para demostrarles a ellos, los que creen que son sabios, para demostrar a los que creen ser sabios, que ¿qué? Que no ven, que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban ahí se acercaron y oyeron porque se ofendieron, right? Y le dijeron a Jesucristo, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos, que no vemos? Vemos la categoría de los fariseos que creían saber. Eran arrogantes de querer saber y no entendían, no percibían, y muchos eran en la categoría de necios. Aleluya. Veían las cosas y no las entendían. ¿Pero por qué? Porque como leímos en Ezequiel, eran de corazón duro. Asimismo, algunos fariseos que estaban cerca le oyeron y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos, no serían culpables. ¿Por qué? Porque aquella persona que ignora es culpable de lo que hace. Les quiso decir, si ustedes fueran ignorantes, no fueran culpables. Contestó Jesús, pero confirman que ven, confirman que son sabios y saben que saben y se creen de que pueden de aquí para allá. Entonces, como confirman que ustedes saben, confirman que tienen ustedes un corazón arrogante, entonces, ¿qué? Su pecado permanece y son culpables. Aleluya. Si fueran ciegos, como había anteriormente dicho, ignorantes de la verdad, si fueran ciegos, no serían culpables. Afirmar ver, ellos afirmaban ver, saber, entender, pero la ignorancia y la arrogancia de ellos, o que en ellos estaba, no los dejaba ver, y eso era pecado. Cuando vemos en Génesis, en el vivo ejemplo de Eva, cuando dice que la mujer vio que el árbol era codiciable a los ojos. ¿De qué ojos está viendo? Pero ¿qué adquirió ella? ¿A dónde concibió el pecado? Porque ella pudo haber visto ese árbol todos los días, pero en ese momento cuando dice, y ella vio que el árbol era codiciable, es cuando estuvo ya en el corazón. Entonces fue ¿qué? La batalla espiritual, no fue en lo humano. La mujer vio que era árbol codiciable para alcanzar ¿qué? Eso no era lo humano, era lo espiritual. Adquirió con los ojos del entendimiento, pero su ojo fue ¿qué? Maligno. Maligno, ¿por qué? Porque adquirió la oscuridad y llenó todo su cuerpo y lo contaminó. Entonces su ojo o su entendimiento, no está hablando de un ojo literal, sino ¿dónde está el ojo? Su ojo fue ¿qué? Maligno. Albergó en su corazón y hizo el pecado, la oscuridad para ella. Su ojo fue maligno. Vamos a Lucas 11, 33 al 36. Lucas 11. Lucas, ¿alguien lo quiere leer en lo que? Oye, no sé si ya lo encontré. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. 35. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Gracias. Los fariseos, ¿qué decían los fariseos? ¿Qué creían los fariseos? Que ellos eran la luz. ¿Pero qué? Pero había oscuridad en ellos. Se equivocaban.
33, lo voy a volver a leer. Nadie enciende una lámpara, nadie viene al conocimiento de la verdad para palpar la verdad y solo para esconderla. Nadie viene aquí para recibir el conocimiento y esconderlo. Nadie enciende una lámpara y luego la esconde y la pone debajo de una canasta. En cambio, una lámpara se coloca en un lugar alto. ¿Dónde colocamos la palabra? La luz. En un lugar alto, de adentro hacia afuera. Está hablando de manifestarla, donde todos la puedan ver. Se coloca en un lugar alto donde todos los que entran en la casa puedan ver la luz. O todos los que entran en su casa, ¿qué van a ver? La luz. Tu ojo es la lámpara de todo tu cuerpo. ¿Cuál es el ojo? ¿Está hablando de este ojo? Entonces, ¿qué es la lámpara de todo tu cuerpo? La mente, los ojos del entendimiento. Es la lámpara de todo tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Asegúrate, que es un mandato tal vez. Asegúrate, no como los fariseos que creían sabérsela de todo, ¿verdad? Asegúrate que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Aleluya. Si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces, hasta entonces, esto quiere decir entonces, right? La figura, entonces, si te aseguras que no hay oscuridad en ningún rincón oscuro, entonces toda tu vida será radiante. Gloria a Dios. Como si un reflector te llenara toda la luz. ¿Cuál es el reflector? Que te llenara todo tu cuerpo de luz. Lámpara. Dice, todo se puede en 2 de Corintios 4:4, donde dice que el Dios de este siglo ha cegado ¿qué? El entendimiento de los incrédulos, ¿para qué? No le resplandezca La luz en los corazones. ¿Dónde está tu lámpara? en el corazón. So, ahora ya podemos entender mejor. Para que puedan tener la luz en el corazón, en los ojos del entendimiento. Esos son nuestros ojos, donde pueda resplandecer la luz. Nadie que ha visto, es una figura, ver, estamos hablando, acuérdense de no la vista de humana. Nadie que ha visto y adquiere el conocimiento de la lámpara o la luz de Dios, la esconde. ¿Qué es esconderla? ¿Qué es lo que hacían los fariseos? Rechazarla. Tomar la palabra en vano. Nadie que ha sido una vez adquirida esa luz viene y rechaza la palabra, como los fariseos lo hacían. Palpaban la palabra, pero la rechazaban. Así que nadie que resplandezca, que tenga esa luz para que resplandezca de sus corazones, puede que esconderla, rechazarla, que es que desobedecerla, sino que la manifiesta donde todos pueden verla. Tu ojo, tu corazón, tu entendimiento. Cuando hay revelación es cuando los ojos del entendimiento son abiertos. Así que si tu ojo o tu entendimiento es luz, todo tu cuerpo va a ser ¿qué? Luz. Mas si los ojos del entendimiento o el ojo malo, como dicen en otras versiones, hay oscuridad, todo tu cuerpo estará ¿qué? Oscuro, maligno, dice en la versión de ustedes. ¿Por qué dice maligno? En la Reina Valera maligno es una figura aún científica cuando dice que es un cáncer maligno. ¿Qué es un cáncer maligno? Algo que destruye, algo que carcome. Y al final, ¿cuál es el resultado? La muerte. Por eso la figura Reina Valera dice maligno. Nosotros tenemos que fijarnos que, que nosotros no tengamos esa oscuridad maligna. Esa es la figura que quiere poner la Reina Valera. Así que tenemos que fijarnos que todos nuestros rincones no haya ni siquiera 1% de oscuridad, para que así nuestros corazones sean iluminados y podamos ver realmente y poder andar en luz. Como la palabra dice, tenemos que andar de luz, niños de luz, hijos de luz. ¿Qué? Como de día. ¿Por qué dice como de día? Es otra figura de ¿qué? De no andar oscuras, a escondidas. Vamos a Mateo 25:29.
Mateo 25, 29. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Ok. Nuevamente es la nueva traducción viviente. ¿Sí? Porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Aleluya. Yo les podría preguntar qué quiere decir a cada uno de ustedes y cada uno me diría una respuesta diferente a esto. Pero ahora solo les voy a tocar esto. Y si ustedes quieren saber el contexto, los animo a que lean todo el capítulo para que vean que yo no los estoy mintiendo acerca de lo que voy a decir. Dice, a los que usan bien lo que se les da, ¿qué es lo que se les da? La palabra. A los que usan bien lo que se les da, la palabra, se les dará más que palabra, más entendimiento, más sabiduría, más luz. A los que usan bien, a los que no esconden la sabiduría, a los que no rechazan esa sabiduría, sino que la usan bien. ¿Qué es usar bien? No viene de donde dice que usemos bien. Gracias. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como el que, ¿qué? El que usa bien la palabra de verdad. A los que usan bien la palabra de verdad se les dará más conocimiento y tendrán ¿en qué? En abundancia. Y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada con ella, ¿qué? Reciben, ¿y qué dice la parábola del sembrador? Por cosas que se olvida, la rechazan, viene una cosa y ¿qué? Y se les quita la bendición por cualquier motivo, se apartan de la luz. Se les quitará lo poco que tienen. ¿Eso quiere decir que Dios les va a quitar eso? No, es una figura que lo poco que han entendido, porque no accionan en la luz, se les va a olvidar. Solo poco que ustedes han recibido se les va a olvidar porque ni en lo poco han podido accionar. Aleluya. Gloria a Dios. Aquellos que se les da más sabiduría y practican, se les dará más. Y aquellos que no accionan con la revelación que se les ha dado, por falta de práctica, se les quitará, es decir, se les va a ir olvidando lo que tienen. Juan 8, 31 al 35. (31 al 35). Y dice así. Jesús les dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si mantienen ¿qué? Fieles, si se mantienen fieles a mi palabra. Aquí dice enseñanzas. Ustedes son realmente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y conocerán la verdad. ¿Cuándo conocerán la verdad? Hay una coma ahí. ¿Cuándo conocerán la verdad? Si usted se mantiene fiel a la enseñanza, ¿qué va a pasar? Conocerá la verdad por experiencia. Se podría decir que hay una condición, pero ¿cuál es la excepción aquí? Si ustedes son realmente los discípulos, si verdaderamente son mis discípulos, si se mantienen fieles en la palabra, conocerán ¿qué? La verdad. Si se mantienen fieles en las enseñanzas, conocerán la verdad y esa fidelidad que ustedes tienen en la palabra, ¿qué? Los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le dijeron a Jesucristo. Le respondieron, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir que seremos libres o que nos hará libres? Jesús contestó, les dijo la verdad, todo aquel que comete pecado, ¿qué es? Esclavo es del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente en la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Otra vez, los judíos arrogantes. Los judíos le dijeron que ellos nunca habían sido esclavos. Le dijeron, tú nos vienes a decir que nosotros somos esclavos. Ellos mintieron y menospreciaron la benignidad de Dios.
Ellos habían sido esclavos y ellos muy bien lo sabían. ¿De quién habían sido esclavos? De muchos, nombrando uno, Nabucodonosor. ¿Right? So, ellos sí sabían que habían sido esclavos, pero eran duros de corazón. No querían admitir eso. Pero, por eso, él les dijo también, el relato anterior, que ellos creían ver. ¿Se acuerdan con el ciego? Ustedes creen ver y porque creen ver, su pecado se mantiene. Ellos creían ver, ser sabios y entender, pero su pecado, su arrogancia permanecía. Y el pecado los hacía, ¿qué? Ciegos. ¿Y qué? Esclavos. Esclavos del pecado. Esclavos de la arrogancia. El pecado es del diablo. Por eso el diablo ciega los ojos del entendimiento de los incrédulos. No está hablando de aquel que no cree. No está hablando de aquel renacido, sino alguien de nosotros puede tener corazón de incredulidad. Ya, la palabra dice, tengan mucho cuidado que ninguno de ustedes tenga corazón malo de incredulidad. So, no se está refiriendo a alguien que no ha nacido de nuevo, sino a alguien que no cree. Y es de donde viene, el diablo ciega los ojos del entendimiento de los incrédulos, y es donde viene la ira de Dios. Creían tenerlo todo, por ser ¿qué? ¿Cuáles eran las cualidades? De que porque ellos se creían superior aún a Jesucristo. Porque decía, nuestro padre es Abraham, circuncidados, el pueblo elegido, y eso pesaba más. So, ahí venía la arrogancia. Porque tenían según todas estas características, y según esto pesaba más, y la arrogancia pesaba más, porque decían, no, si somos padres y somos el pueblo elegido, y aún lo llamaron y lo insultaron a él, que no era legítimo. Y dice, ¿y tú nos vienes a decir que somos esclavos? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque creían que eran el linaje escogido. Y eso podía más, esa arrogancia. Ahora es un poco similar con los corazones de ahora en día. Creen que entienden y piensan que solo por confesar, ahí está. Eso es todo. Lo tienen todo y hasta el derecho de permanecer algunos en pecado. ¿Por qué? Porque yo ya confesé y eso es suficiente. Jesucristo, no importa que haya muerto y me ha dado la libertad del pecado. Ya confesé. ¿Es así? Entonces, ¿qué pasa? ¿Vamos a ser esclavos del qué? Del pecado. Vamos a Lucas 12, 54 al 57. Gloria a Dios. Lucas, capítulo 12, versículos 54 al 57. Entonces Jesús se dirigió a la multitud y dijo, cuando ustedes ven que se forman nubes en el occidente, dicen, viene la lluvia. Y tienen razón. Cuando sopla el viento del sur, dicen, hoy va a ser mucho calor. Y así sucede. 56, ¿qué les dijo? Hipócritas. Y esta versión dice necios, necios. Saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. ¿Qué quiso decir? Que no sabían discernir. No sabían discernir lo que él vino a hacer. Decían, no, ustedes saben el clima perfectamente, pero no pueden discernir lo que está ante sus ojos, la luz, la palabra, lo que él les trajo. ¿Cómo es posible que puedan discernir algo simple y no esto? Es lo que le quiso decir. Necios son, porque no pueden discernir por ustedes mismos lo que es correcto. Estaban ciegos. Ellos no veían, no discernían, estaban ciegos ante los milagros. Ellos vieron milagros. Sí. Milagros que cualquiera de nosotros creo que hubiéramos creído. Eran milagros. Día a día ellos vivieron milagros, prodigios, cosas que decía, de verdad un corazón duro no puede creer. Y no es por juzgar. Nosotros, la palabra dice que todas las cosas que pasaron han sido escritas para nuestra enseñanza. De eso aprendamos.
Porque ellos fueron ciegos ante los milagros, ante Jesucristo, ante la misma palabra. Entonces, ¿qué? Eran necios, necios. Efesios 1, 17 al 18. Efesios 1, 17 al 18. Alguien que lo quiera leer en la Reina Valera, y yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, después de quien lo lea. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de ¿qué? ¿Y de qué? Y de revelación. Les pido al Padre que les dé espíritu de sabiduría y de revelación, que los ojos sean ¿qué? Abiertos, para que conozcan mejor, para que vean, para que entiendan mejor lo que Jesucristo decía, que puedan discernir lo que es correcto. Para que sepan, pido también que se les sean iluminados los ojos del corazón, para que sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Para qué es lo que oramos nosotros? Para que realmente el corazón de cada uno de nosotros, incluyendo el mío, podamos entender por qué Dios nos ha llamado. ¿Por qué Dios los ha llamado? Era un propósito. No es para las riquezas en los santos. Si podemos entender 1% de que nosotros estamos peleando juntos la batalla de la fe, para que no estamos peleando entre nosotros, sino juntos, dice la palabra, ¿verdad? Juntos, a ese objetivo, al pema, al mismo propósito, a la luz. Si podemos entender, ser alumbrados en esta cosa, podemos, ¿qué? Realmente entender la luz también, para que puedan ser iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese es el contexto, al cual se os ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloria? Herencia. ¿Cuál es la herencia entre los santos? Oro para que sean sanados, es lo que decía, para que sean sanados de la ceguera espiritual. Oro para que sean sanados de la ceguera espiritual, con la sabiduría y revelación, y sean los ojos del corazón iluminados, para que sepan a la esperanza, lo cual ustedes y cada uno, sin dejar a uno ni a mí misma, a cual nos ha sido llamado. Mateo 13. Gloria a Dios. Vamos a leer del 14 al 17. Qué bueno. Mateo, capítulo 13, versículo 14 al 17. El 14 dice así: de esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que os digo, ¿qué va a pasar? No entenderán. No entenderán. Cuando vean lo que yo hago, no comprenderán. No habrá revelación. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo está endurecido, cegado por el pecado, está, ¿qué? Obstruido por la necedad. Y sus ojos no pueden, y sus oídos no pueden oír. ¿Por qué? Porque están cegados. Y han cerrado sus ojos. ¿Qué es eso? ¿No es terquedad? Han cerrado sus ojos. Es terquedad. Han cerrado sus ojos. En la mente, el corazón se ha cauterizado. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír. Pero no pueden oír. Y su corazón no puede entender. ¿Cuál es la consecuencia? El corazón no puede entender.
Y no pueden volver a mí para que yo los sane. Y no se pueden volver a mí para que yo los sane. ¿Qué está hablando? Ceguera espiritual. ¿Y cómo es nosotros nos vamos a sanar de esa ceguera? Y no pueden volver a mí para que yo los sane. Sane de la ceguera. Creyendo, teniendo fe y estudiando la palabra de Dios. 16. Para que yo los sane, es otra palabra para que yo los que sean libres. 16. Pero bendito los que, ¿bendito qué? Benditos son los ojos de ustedes. ¿Por qué? Porque ven, entienden con humildad, no que no están endurecidos, sino entienden con humildad. Y sus oídos para aquellos que oyen, entienden a la voz y accionan. 17. Les dijo la verdad. Muchos profetas y muchas personas juntas anhelaron ver lo que ustedes ven. Entienden por revelación lo que ustedes pueden ver, lo que pueden entender por revelación. ¿Se acuerdan cuando los discípulos se admiraban que los demonios se sujetaran? Porque ellos podían entender, lo veían, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Si el Hijo os libertare, ¿seréis qué? Verdaderamente libres. Libres de la ceguera del pecado. Cuando nuestros ojos son iluminados por la palabra en Cristo en nosotros, Cristo es la palabra viviente. Esta es la que mora y vive. Esta palabra te sana, te libera. Cuando vive en ti, cuando mora en ti, todo tu cuerpo es ¿qué? Sano, iluminado por ella. Amén. Porque el Padre de nuestro Señor Cristo Jesús es fiel, ¿para qué? Para terminar la obra que comenzó en nosotros, cuando nosotros le permitimos que Él nos ilumine y nos dé la luz. Gozaos, hermano. El apóstol Pablo, todos creo que saben eso, el apóstol Pablo fue cegado literalmente. Sí. ¿Por qué fue cegado? Porque él no quiso creer. No fue cegado solo por un propósito. Él no quiso creer, por eso fue cegado literalmente, porque él no quería creer. Hasta el mismo Jesús, si ustedes se van a las Escrituras, por revelación le dijo, porque le demostraré ¿qué? Le demostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Zacarías se quedó mudo, ¿por qué? Vemos los ejemplos. Cuando un corazón es endurecido. Vamos a Salmos 18, 28. Salmos 18, 28. Gloria a Dios, hermano. Salmos 28 dice así. 18, 28. Versículo 28 dice así. Tú encenderás. ¿Qué es encender? Entender. Mantendrás. Tú encenderás. Es alumbramiento, pero mantendrá iluminada mi lámpara. ¿Cuál es mi lámpara? Ahora que hemos entendido. Los ojos del entendimiento, el corazón, acá. Los ojos de mi entendimiento. Él mantendrá ¿qué? Iluminada ¿qué? Los ojos del entendimiento. Pero ¿cuál es la clave? Permanecer ¿en qué? En la palabra. Jehová mi Dios alumbra mis tinieblas. ¿Cuándo Dios va a alumbrar mis tinieblas? Jehová Dios alumbrará mis tinieblas, me dará entendimiento para ser sabio cuando estoy siendo terco, cuando lo que pase en mi corazón y yo sea fiel, Dios va a ¿qué? Eliminar las tinieblas, la oscuridad, cualquier rincón de tinieblas que pueda haber en nosotros, ¿el qué? La va a eliminar. ¿Sí? ¿Entienden esa figura? Sí, ¿Están de amén. acuerdo? Sí, Porque amén. solo vi la carita de todos y no sé si... Donde hay luz, las tinieblas huyen, por lógico. Cuando las tinieblas quieren meterse en nosotros, y nosotros ¿qué tenemos que hacer? La luz para que las tinieblas huyan. Esa es la figura. Dios va a alumbrar mis tinieblas, porque a veces puede ser de que
haya una otra cosa que nos moleste. Pero esas tinieblas se van a ir ¿cuándo? Cuando yo permanezca en la luz. Donde hay luz, las tinieblas huyen. Cuando hay luz en ti, no va a haber ningún rincón de tinieblas, porque la luz alumbra y ¿qué? Sana, libera. Salmos 119, 130. El que lo tenga lo puede leer. Y después voy a leer la Nueva Biblia Latinoamericana. 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Aleluya. La exposición, ¿qué es la exposición? La explicación. La enseñanza, la exposición, la palabra, la enseñanza, la exposición, la enseñanza, la palabra, las escrituras de tu palabra, imparte, ¿qué es imparte? Da, revela, imparte, da, revela luz, da entendimiento a los sencillos. ¿A qué sencillos está hablando? Humildes para recibir, da entendimiento ¿a quiénes? A los humildes para recibir. Juan 1, 4 al 5. Juan 1, 4 al 5. Dice así. De la palabra nace la vida. ¿De dónde nace la vida? De la palabra. Nosotros cuando la Biblia dice que somos nueva criatura, no solo es el hecho de confesar. ¿Cuándo somos nueva criatura? ¿Cuándo nace la nueva criatura? De la palabra nace la vida. ¿Nueva criatura en qué? En Dios. Cuando usted nace y tiene una nueva vida, ¿por qué? Porque la palabra está en usted. Y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz. Es nuestra luz. Cuando las tinieblas quieren gobernar nuestra mente, la palabra va a ser nuestra vida. Por lo consiguiente, es nuestra luz. Cuando usted la hace suya, la palabra, entonces ya no hay tinieblas. Es también nuestra luz. ¿Por qué? Porque la palabra es la que da espíritu. ¿La palabra es qué? Espíritu y vida. La luz alumbra en la oscuridad. La luz alumbra en la oscuridad. Nosotros somos luz. ¿Qué vamos a hacer? Resplandecer en el mundo. Si usted tiene luz y en su corazón hay tinieblas, ¿qué va a pasar? Alumbra la oscuridad. Si usted se permanece fiel en la palabra, la luz que usted tiene en su corazón es fiel y va a alumbrar la oscuridad que quiere entrar. Si usted permanece fiel ¿a qué? A la palabra. Y nada puede destruir el qué? La luz. Nada. Si usted permanece fiel, nada puede destruir la luz. Amén. Nadie puede quitarle la luz. Solo usted puede ¿qué? Desecharla y no accionar en ella. Ahí sí. El último versículo, no versículo, la única, es Filipenses 2, 12 al 16, cita. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 16, ya para concluir. ¿No querían leer? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Gracias. Amén. Queridos hermanos,
siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que yo estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense para demostrar los resultados de su salvación. ¿Cuáles son los resultados de su salvación? Obedeciendo a Dios con la profunda reverencia y consistencia. 13. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que Él le agrada. 14. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. 15. Para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes, luminares, la luz que es nuestra, que nadie se las quite. En el mundo lleno de la gente perversa, corrupta, de oscuridad. 16. Aférrense a la palabra de vida, la luz da vida. Entonces, en el día de Cristo, cuando Él vuelva, me sentiré orgulloso de que no haber corrido la carrera en vano, ni mi trabajo fue inútil. Ahora, nosotros tenemos que examinarnos, tenemos que ver, nosotros sabemos que nosotros somos el templo de Dios. Amén. Dice, ustedes son el templo y morada del Dios viviente. Cada uno de nosotros somos ese templo del Espíritu Santo. Vamos a cada rincón de todo nuestro ser y aseguremos que haya esa luz, que nadie nos la quite. Y seamos fieles para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos ver y palpar, para que cada uno pueda mirar. Cada uno de nosotros tiene que mirar dónde quiere edificar. Dice la parábola, si quiere edificar en heno, hojarasca, ¿dónde está su base? Si cualquier viento puede destruir su base, si nuestra arrogancia no puede más allá para que nosotros tengamos una base más profunda y nuestro entendimiento sea completamente abierto, entonces nos vamos a encontrar con el corazón endurecido y lleno de oscuridad. Pero ahora nos exhorta la palabra que andemos en luz, para que así los que tengan oídos para oír, oigan, y los que tengan ojos para que vean o que ven, puedan ver. Amén. Dios les bendice.